Según científicos de la Universidad de Melbourne, el contacto con una civilización extraterrestre es casi inminente. En el episodio de hoy, veremos desde la extraña muerte de un hombre tras ver un ovni hasta la supuesta historia de un alienígena trabajando para el Pentágono. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Episodio 7. Número 1. El hombre de metal de Falkville. Empecemos con algo interesante. El 17 de octubre de 1973, Jeff Greenhow, jefe de policía de Falkville, Alabama, disfrutaba junto a su esposa su noche de descanso. Pero su día libre se vio interrumpido por una llamada de emergencia. Una mujer llamó aterrorizada, informando la presencia de un ovni en las afueras de la ciudad. Greenhow atendió el llamado de auxilio, tomó sus cosas, entre ellas una cámara Polaroid, y fue a investigar. Allí no encontró nada extraño, por lo que regresó a su patrulla para dar una vuelta a los alrededores antes de volver. Fue en ese instante que se topó con una entidad a la que describiría como una criatura humanoide. La criatura estaba detenida en medio del camino a unos 25 metros. El policía salió del vehículo y se acercó cauteloso, creyendo que era una persona. Le gritó a la criatura, pero ésta no respondió. Cuando estaba a unos pocos metros, se dio cuenta que algo sucedía. El humanoide vestía un traje plateado y brillante. Greenhow describió en el informe oficial sus apreciaciones. Parecía que su cabeza y su cuello eran una sola cosa. Era realmente brillante, algo así como frotar mercurio sobre níquel, pero transparente como el vidrio. El jefe de policía también advirtió que pudo visualizar una protuberancia similar a la de la antena de su patrulla asomarse por sobre la cabeza del espectro, y sus movimientos eran mecánicos. Rápidamente se dio cuenta que aquello no era un ser vivo, sino una especie de máquina. Por ello, lo llegó a nombrar como el hombre de metal de Falkville. Volviendo a la escena, el policía en ese entonces rápidamente tomó su cámara y disparó 4 veces, obteniendo imágenes realmente interesantes. La primera de ellas no muestra más que unos cuantos destellos de luz, pero en las siguientes la imagen cambia. Claramente se observa una figura similar al de una persona promedio con un traje metálico que refleja el destello del flash de la cámara. Fue en ese momento que el ente dio media vuelta y comenzó a huir a una velocidad superior a cualquier humano. Greenhow reaccionó de inmediato y corrió a su vehículo para perseguirlo. El oficial nunca pudo alcanzar al hombre de metal, ya que este corría de una manera muy extraña, de lado a lado con los brazos a los costados. De hecho, aseguró que parecía tener resortes y daba saltos muy extraños. Luego de una persecución de más de 3 kilómetros, el hombre perdió el control del vehículo y cayó por una zanja. Solo vio al hombre de metal escurrirse en la oscuridad para más nunca volver a ser visto. A las 11:30 de la noche, Greenhow contactó al periódico local para contar todo aquello que había visto. Sin embargo, su historia solo generó burlas. Algo sin duda curioso es que este traje que parece portar este ser es muy similar a los portados por los bomberos cuando se someten a temperaturas muy altas. Sin embargo, los trajes térmicos de ese tiempo eran muy diferentes a los trajes de hoy en día. ¿Acaso se trata de un ser humano? ¿Qué vio realmente el policía? ¿Era realmente un traje térmico? Y si así lo fuese, ¿por qué lo estaría usando? ¿Acaso se sometió a algún experimento o fuerza mayor que produjera una temperatura muy alta como para protegerse? ¿Quiénes son estos seres? ¿Humanos del futuro experimentando con el tiempo o visitantes de otros mundos? I've read that there was an antenna on top of the head of it. Is that true? Was there some sort of object? No, I never seen that until I looked at the photos real close. Right, that there was an object on the top of its head. Right, it was like some kind of a helmet of some sort. Right. And on top of it, there was like a
remote control antenna or something. Right. Para muchos investigadores, el caso recuerda el encuentro de Pascagoula, donde Calvin Parker y Charles Hickson fueron secuestrados por seres similares, de aspecto robótico, apenas unos días antes del avistamiento de Falkville. ¿Es posible que se haya tratado de los mismos seres que secuestraron a los dos hombres en Mississippi? Número 2. ¿Inteligencia artificial extraterrestre? Susan Schneider, de la Universidad de Connecticut, y el astrobiólogo Paul Device, de la NASA, han formulado la hipótesis de que existen altas posibilidades de que la forma de vida dominante en nuestro universo es la inteligencia artificial. En su artículo, Alien Minds, Schneider avanza esta hipótesis de que la vida alienígena inteligente debe de tender a formas sintéticas postbiológicas, o sea, una evolución de ellas, por así decirlo. Entonces, 55, 56 años. ¿Qué tenemos que mostrar? Un puñado de astrónomos, no muchos, han estado recorriendo los cielos con sus radiotelescopios con la esperanza de tropezar con un mensaje ET. Lamentablemente, después de todo este tiempo, no hay nada más que un silencio inquietante. Entonces, es el caso de que simplemente estamos buscando la cosa equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En su artículo, Susan habla de la forma que podría tener esta inteligencia extraterrestre y especula sobre si necesariamente tendría que tener conciencia o podría desarrollar una superinteligencia sin tener conciencia de sí misma. Esta teoría arroja una posibilidad bastante perturbadora: robots inmortales orbitando en satélites o saltando de planeta en planeta para minar recursos naturales de civilizaciones posiblemente extintas millones de años atrás. Los científicos creen que la inteligencia extraterrestre más común debe de ser artificial simplemente porque el soporte material de una computadora es más fácil de mantener que el de un cuerpo vivo, ya que el silicio es mucho más abundante que el carbón y podría soportar las inclemencias cósmicas extremas. Y sobre la razón por la que no hemos encontrado estos robots inteligentes en el cosmos es que quizás no estén interesados en nosotros. Si para otras galaxias somos insignificantes, ya que, según la teoría del filtro que hemos hablado en un video exclusivo, no hemos superado las barreras puestas aquí en la Tierra, quizá la inteligencia artificial que podemos crear aquí en la Tierra pueda ser perjudicial para nosotros. Como ya lo han advertido Stephen Hawking y Elon Musk, quienes creen que la inteligencia artificial debería ser manejada prudentemente. Tal vez los robots que creemos en un futuro sean los alienígenas que nos visitan hoy en día y estudian a sus creadores, que seríamos nosotros. ¿No crees? Número 3. El caso Anolaima. Lo que ocurrió con Arcesio Bermúdez sigue siendo un verdadero misterio de la ufología en Colombia. El hombre aseguró ver un objeto volador no identificado y luego de esto falleció en condiciones bastante extrañas. En 1969, Bermúdez fue testigo de un avistamiento junto a otras 13 personas, entre niños y adultos, lo que da más veracidad al caso. El suceso ocurrió en una celebración familiar. Marina Franco, una de las niñas, contó que cuando se encontraba con sus primos, observaron cómo un aparato redondo y muy brillante comienza a acercarse despacio y de repente cambia la ruta hacia donde se encontraban ellos. Otra de los testigos, que se encontraba con Bermúdez, afirmó que cuando se encontraban dentro de la casa, se iluminó el comedor y vieron el objeto estático. Arcesio vio a los niños atemorizados y decidió salir a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Un objeto no muy grande, quizás unos 2 metros de diámetro, perfectamente esférico, que no producía ningún tipo de sonido, de una luz ámbar, como de las luces de los postes, pero un poco más clara. Y cuando gritábamos, claro, salieron aquí al frente de la casa mi tía, mis hermanas, el resto de mis primos, Arcesio, la hermana, quienes cuidaban y ayudaban en la finca en esa época. Todos salimos aquí al frente y quedamos perplejos ante esto que flotaba aquí en el espacio, cerca de este punto. Y se encontró, porque él venía corriendo,
y mi primo y yo ya habíamos llegado arribita, se encontró con que el objeto había bajado a una distancia aproximada de unos 11 metros y estaba a nivel del suelo. Y se encontraron acá, y desde ese sector que habíamos llegado mi primo y yo, los veíamos acá, a ellos dos uno frente al otro, pero nosotros estábamos pues en ese otro sector, viéndolos desde más arriba y más lejos. Y así permanecieron quizás un par de minutos, un poco más, un poco menos, y repentinamente el objeto se levantó y desapareció. Después de encontrarse uno frente al otro, el hombre tuvo un fuerte dolor en el pecho y escalofríos, lo que le provocó un debilitamiento progresivo hasta que finalmente falleció. Su sobrina, María Cristina, contó que cuando le sacaron sangre salieron puros cristales. Tenía la sangre cristalizada y congelada. Según la familia, varias personas se acercaron para investigar lo que había ocurrido. De hecho, varios expertos decidieron pedir una exhumación para determinar la causa del deceso, ya que la familia decía que era un hombre sano, nunca se había enfermado, y grande fue la sorpresa cuando no encontraron nada dentro del ataúd. Algunos creen que el cuerpo fue llevado para su investigación y nunca fue devuelto. Repentinamente, a los 5 o 6 días de todo esto, muere Arcesio, y los médicos que lo atendieron en la casa, pues le encontraron que la temperatura corporal era muy baja, hipotermia, 20 y pico de grados, 26, 27 grados, recuerdo alguna cifra de ese orden. La sangre lechosa, la orina lechosa. Causa de muerte, los médicos que lo atendieron, pues no pudieron dictaminar una causa, un infarto o alguna causa pues evidente, salvo estos síntomas. Ambas testigos son conscientes de lo que vieron esa noche y los extraños sucesos relacionados con la muerte de Arcesio Bermúdez. Sus familiares aseguran que las causas de su fallecimiento se deben al encuentro con el ovni. ¿Qué le ocurrió a este hombre? Hay quienes afirman que tenía un machete en la mano cuando fue en busca de lo que asustaba a sus sobrinos. Otros, que un ser salió de la nave para pedirle que se aleje. ¿Es posible que haya sido intencionado? ¿Crees que fueron agresivos o fue un accidente? Muchas dudas quedan en el aire y para la familia solo estuvo en el día y momento equivocado. Número 4. Correos de la NASA afirman que hemos sido visitados por ETs en el pasado. Un informe desclasificado por la NASA a finales de noviembre de 2021 asegura que es posible que los extraterrestres hayan visitado la Tierra en el pasado, por lo que estarían trabajando para encontrar signos inconfundibles de vida más allá de nuestro planeta. 3 años antes, otro documento de la NASA ponía el acento en la probabilidad de hallar tecnofirmas extraterrestres en la Tierra, debido a que los principales saltos en la evolución, los eslabones, no cuentan con registros geológicos, paleontológicos o arqueológicos. Es posible que la Tierra misma albergue tales artefactos, aunque esta idea a menudo se combina con historias de ciencia ficción sobre visitas extraterrestres y por eso hay que abordarlo con cuidado. Sin embargo, gracias a la Ley de Libertad de Información, FOIA, se pudo tener conocimiento de una serie de correos en los cuales un funcionario de la NASA afirmaba que los primeros registros de extraterrestres son probablemente del año 1440 a.C. a 2018 después de Cristo. Todo surgió gracias a una consulta del caso conocido como un misterio sin resolver, que se desarrolló en China en el 7000 a.C. Se trata del descubrimiento de una olla en el espacio, que podría aludir a un fenómeno aéreo anómalo que fue inmortalizado en la pieza de arte de la época como esta olla. Aunque revisando el documento original, la olla en cuestión nada tiene que ver con China, sino con la región de Anatolia. Allí, en Turquía, se encuentran los restos de Çatalhöyük, uno de los asentamientos urbanos más antiguos del mundo. Su origen se remonta al año 7200 a.C. aproximadamente. En esta ciudad de Anatolia se encuentran por primera vez los elementos básicos de una ciudad, una sociedad constituida por clases sociales, una religión organizada, trabajos especializados y una población numerosa, sobre los 6.000 habitantes.
El funcionario de la NASA que recogió la información de diversos foros de subastas en Internet explica que la idea de plasmar una visita extraterrestre en un objeto tan simple es totalmente coherente, ya que la costumbre de inmortalizar sucesos que perduren a lo largo de las generaciones se ha visto en todo tipo de expresiones artísticas, desde las cavernas de los nómadas hasta los bellos cerámicos que nos cuestan su día a día en los museos. El informe, que consta de más de 180 páginas, indica, no obstante, que la NASA aún no cuenta con la evidencia precisa sobre la existencia de alienígenas en nuestro planeta, aunque no están cerrados a la posibilidad. Ahora bien, parece raro que un simple jarrón haya despertado el interés de tal institución cuando todos sabemos que artefactos como ese hay miles diseminados por el mundo, al alcance de cualquier investigador. Muchos de ellos muestran claramente que hemos sido visitados por seres extraterrestres en la antigüedad. ¿Crees que alguna vez tendremos acceso a la verdad? Número 5. Marcahuasi y la conexión egipcia. Las ruinas de Marcahuasi son un grupo de rocas situadas en una meseta de la cordillera de los Andes, en Perú. Estas rocas son notables por sus curiosas formas y se han presentado diversas hipótesis en un intento de explicar su formación. Para algunos, estas ruinas fueron hechas por la mano del hombre, mientras que otros afirman que son obra de la naturaleza. Las ruinas de Marcahuasi están situadas cerca de la población de San Pedro de Casta, sobre una meseta de la cordillera de los Andes en la provincia de Huarochirí, al este de Lima, capital de Perú. Esta meseta se formó a partir de la reacción volcánica, creando gigantescas moles de granito. La meseta ocupa un área de unos 4 kilómetros cuadrados y se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La zona de Marcahuasi fue explorada por primera vez por Daniel Rousseau, un explorador peruano, en 1952. Fue Rousseau quien descubrió las curiosas formas de las rocas que conforman la meseta. Según Rousseau, estas rocas fueron esculpidas por seres humanos en una antigua civilización que desapareció después de una gran catástrofe. Algunos creen que muchas de estas rocas presentan formas conocidas. Existe, por ejemplo, una reina africana que se ha comparado con la esfinge de Giza, la denominada princesa egipcia, y también está Tawaret, una roca de la que se dice que se parece a la diosa egipcia del mismo nombre. Se ha sugerido que estas rocas muestran una conexión entre la civilización antigua Marcahuasi y el antiguo Egipto. La civilización responsable de estas formaciones rocosas, según Rousseau, fue la de los Masma. Parece ser que este término fue acuñado por un investigador peruano, Pedro Astete, quien, según su propio relato, en el año 1905, en Andahuaylas, tuvo un sueño en la casa de amigos de la que se decía que estaba habitada por el Naka, o espíritu maligno. En su sueño, Astete vio una gran sala subterránea llena de papiros que encerraban una antigua sabiduría. Asimismo, oía una voz repitiendo el nombre, Masma. Finalmente, Astete conoció a Rousseau en el año 1920 y este quedó iluminado con el relato de los sueños con Masma. Rousseau comenzó a buscar pruebas de la existencia de ellos en las ruinas de Marcahuasi. Cuando pudo afirmar que había hallado evidencias físicas de la existencia de esta civilización protohistórica, Rousseau propuso que los Masma fueron una civilización muy avanzada, seminómada, capaz de viajar por todo el mundo y que habrían dejado pruebas de su presencia en muchos lugares, siendo uno de ellos la cordillera de los Andes. También sugirió que las formaciones rocosas de Marcahuasi fueron esculpidas justo antes de un cataclismo mundial que destruyó a los Masma, con la intención de servir como advertencia al hombre del futuro. Las ruinas también son famosas por ser un lugar para el avistamiento de ovnis y muchos se acercan por sus propiedades curativas, ya que afirman sentir vibraciones de energía, seguidos de sentimientos de paz. Otros son más escépticos respecto a las ruinas, mencionan que solo la gente ve en estas rocas simplemente lo que quiere ver. ¿Tú qué opinas? Número 5. OVNIs en la Primera Guerra Mundial.
Muchas personas creen que la era de los ovnis se inició en 1947 con la observación de Kenneth Arnold de 9 platillos voladores. Pero antes del primer vuelo de los hermanos Wright en 1903, y tal como hemos hablado en otros episodios, se registró una oleada de dirigibles fantasma que generó pánico entre los ciudadanos del Reino Unido y Estados Unidos. Ya durante la Primera Guerra Mundial, se necesitó un enfoque más científico. El Servicio de Seguridad del Reino Unido ordenó clasificar los avistamientos en el aire, ya que muchos soldados y civiles informaron sobre fenómenos paranormales que los historiadores y expertos han tratado de explicar sin mucho éxito. Han circulado relatos sobre avistamientos ovni en este momento de la historia. La más célebre nos cuenta las hazañas del piloto alemán Manfred von Richthofen. Fue un militar muy famoso que derribó unos 80 aviones enemigos durante la guerra antes de ser abatido en 1918. Además de ser famoso por esto, el Barón Rojo, como se le conoce, habría derribado un algo que no era precisamente un avión. La historia trascendió tanto que llegó a oídos del servicio secreto, quienes iniciaron una investigación. Al parecer, también habría conseguido derribar un verdadero ovni. Esto se habría hecho conocido luego de la confesión de su compañero, Peter Whiterick, quien afirmó ser testigo del encuentro épico en los cielos entre el varón y el ovni. Al parecer, ambos pilotos se encontraban en una misión durante la madrugada cuando apareció lo que describieron como un platillo de color plata al revés cubierto de luces intermitentes de color naranja. Sin duda, muy consciente de que se trataba de una extraña aeronave, el Barón Rojo se fue acercando al extraño objeto hasta tenerlo a tiro, y no dudó ni un momento en derribar aquella extraña máquina. No podemos precisar qué sucedió después, pero sí podemos generarnos las siguientes interrogantes respecto a la aeronave. ¿Era acaso algún vigilante? ¿Alguna especie de dron alienígena? ¿Qué función cumplía? Se cree que aparecen en los cielos cuando en nuestro planeta surgen diferentes situaciones de tensión. ¿Sería acaso atraído por ello? Cuéntame tú qué opinas en los comentarios. Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 6. El ovni de Rosedale. En la madrugada del 30 de septiembre de 1980, cerca de Rosedale, Australia, los sonidos del ganado asustado despertaron a George Blackwell, un ganadero de la zona. Salió a ver qué ocurría. Este se sorprendió al ver un disco enorme flotando con luces naranja y azules, deslizándose a unos 3 metros sobre el suelo. El objeto se elevó levemente en el aire, flotó brevemente sobre un tanque de agua abierto y luego aterrizó a muy poca distancia. El ranchero se subió a una motocicleta y aceleró hacia el objeto, que emitía un sonido de silbido. De repente, un sonido extraño se escuchó cuando un tubo negro se extendió desde la base del ovni. Luego, con un estruendo ensordecedor, la nave se elevó en el aire. Una ráfaga de aire caliente casi derriba al testigo. Los sonidos cesaron cuando el objeto, que permanecía flotando, se desplazó arrojando escombros, piedras y maleza debajo de él. Luego ascendió y desapareció por el este. Donde había aterrizado el disco, se podía encontrar un anillo de pasto negro aplanado de 10 metros de diámetro. Cuando lo examinó a la luz del día, el testigo descubrió que no había rastro de vegetación, pero se quedó extrañado al notar que el tanque de agua estaba vacío y sin evidencia de que se hubiera derramado por fugas o volcado. Solo quedaba el residuo de fango en el fondo del tanque, en el cual se dibujaba un remolino, como si algo o alguien lo hubiera succionado desde arriba.
El testigo cayó enfermo después del avistamiento, con dolores de cabeza y náuseas durante más de una semana. Un anillo similar se encontró en el siguiente diciembre en Banda Lodge, no lejos de Rosedale. El agua de un depósito cercano también desapareció misteriosamente. Las historias de ovnis que vacían tanques de agua son bastante comunes. De hecho, muchas veces en las zonas de aparición de ganado mutilado es normal encontrar testimonios de trabajadores rurales que afirman que sus tanques han quedado sin una gota de agua luego de la aparición de un ovni en la zona. Número 7. ¿Un ET infiltrado en el Pentágono? Si hay algo de lo que hemos hablado en episodios anteriores es de las historias conspirativas, relatos en los cuales la presencia extraterrestre es seguida de alguna intervención de los gobiernos de los países más poderosos. Algunos relatos mencionan que estos países están colaborando entre sí con seres de otros mundos, intercambiando tecnología por humanos. Así es. Y por más descabellado que parezca, es lo que se encuentra escudriñando los relatos de algunas personas. Lamentablemente las historias parecen terminar en lo mismo. Somos conejillos de indias, pero al parecer hay luz al final del túnel, y estos seres no serían todos así. Hoy te contaremos el caso de Valiant Thor, que, al parecer, una supuesta entidad extraterrestre se presentó frente al presidente Eisenhower y colaboró en el Pentágono por varios años. Según dice Val Thor, habría aterrizado el 16 de marzo de 1957 en Alexandria, Virginia. A los minutos de su llegada, manifestó su deseo de reunirse con las autoridades del país. Poco tiempo después, se reunió con el presidente. Allí manifestó venir del planeta Venus y expresó su preocupación con la carrera nuclear, la cual amenaza a toda la vida en el universo. La historia sobre él comienza con un libro publicado por el Dr. Frank Stranger, titulado Un extraño en el Pentágono. Allí, el autor cuenta que este misterioso hombre de rasgos humanos era el encargado de mantener el orden en la galaxia. Él había sido enviado a la Tierra para transmitir la preocupación de toda la comunidad galáctica. He told me his name was Valiant Thor. He grabbed my hand. His hand was skin soft as a lady's or a baby's skin, but it was a grip of a man. And we spent 30 minutes, mostly me asking questions and he giving answers. And he claimed that he was from the inside of the planet that our Bible calls the morning and the evening star, the planet Venus. He said yes. All of this time, Mr. Thor was at the Pentagon for 3 years, mind you. And he was going and coming at will. He was brought to the President of the United States, Dwight Eisenhower, and Richard Nixon, offered to give them information on how the American people could successfully live without sickness, without poverty, without disease, and without death. They told him, "We're sorry that we cannot accept the information that you're freely giving us because it will ruin the economy of this nation." Well, sir, Commander Thor left on the morning of March 16, 1960, on the outskirts of Alexandria, Virginia, where his spaceship came down. He went into the spaceship and disappeared from sight. Stranger era un agente federal que estaba en contacto directo con Valiant Thor. Aunque suene poco creíble, su historia se considera cierta, ya que muchos de los informes han sido confirmados por funcionarios del gobierno, como el conocido Harley Beard, sobrino del almirante Richard Beard, quien trabajaba en el Departamento de Defensa durante esa época. También hay pruebas como fotografías tomadas en reuniones con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ninguno ha negado la autenticidad de las fotos ni de la historia. Supuestamente el extraterrestre pasó 3 años en nuestro planeta durante la Guerra Fría, con el objetivo de mediar entre los líderes mundiales para evitar confusiones y colaborar en proyectos de seguridad para el planeta. La película El día que la Tierra se detuvo está basada en esta historia. Cuéntame, ¿tú qué opinas? Número 8. ¿Viajeros del tiempo? Hay muchos testimonios sobre gente que supuestamente ha viajado en el tiempo. Claramente nada comprobable, pero no dejan de ser relatos interesantes. En 1998 comenzaron a circular en foros de internet los mensajes enviados por un misterioso usuario, Time Travel-0, también conocido como John Titor, quien afirmaba haber viajado en el tiempo.
desde 2036 para compartir algunas predicciones. Titor decía que además tenía una misión: recuperar una IBM 5100 confeccionada en 1975. Sin embargo, no realizó ninguna aparición pública y jamás se le vio el rostro. Antes de dejar de participar en los foros, en abril del 2001, describió varios acontecimientos futuros. Incluso predijo un fin del mundo. Luego desapareció repentinamente y nunca más se supo de él. Más tarde, un presentador de un programa de radio leyó una carta de un hombre que decía venir del futuro. En ella se presentaba diciendo que era un viajero del tiempo, que hacía unos meses se encontraba en esa línea de tiempo, pero que pronto se iría. Titor se ausentó hasta el año 2000, cuando alguien comenzó a publicar con el mismo usuario una historia similar a los faxes que habían enviado a la radio en el año 1998. El 27 de enero del 2001, alguien publicó en el foro y compartió datos sobre su vida como viajero del tiempo e invitó al público a hacer preguntas. Allí contó cómo era el dispositivo con el cual viajaba, una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. Las intervenciones de Titor en el foro continuaron varios meses. En ese tiempo, habló de problemas en todo el mundo a partir de 2004. La cancelación de los Juegos Olímpicos, la división de Estados Unidos en fracciones, una epidemia y una serie de ataques nucleares rusos en 2015 que devastaron las principales ciudades de Estados Unidos junto con la Unión Europea y China. También habló de un desastre nuclear que provocó millones de muertes en el planeta. Este señaló que desarrollaba su vida en una línea de tiempo paralela, que oscilaba entre 1% y un 2% de la nuestra, lo suficiente como para ser ligeramente diferente, pero no del todo. Habló de algo similar a un brote de la enfermedad de las vacas locas antes de que los casos llegaran a los Estados Unidos en 2003. Agregó que nunca se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak, y aseguró que China enviaría un astronauta a la órbita, y así fue en 2003. Además, el contacto con una civilización extraterrestre en el 2024. Cuando subió algunas fotos y esquemas de su máquina del tiempo, la información pasó un primer filtro científico y muchos la creyeron. Su máquina se encontraba en el baúl de un Chevy Corvette descapotable de 1967. La historia de Titor perdió acogida tras atraer a varios cibernautas. Se sabe que sus lectores lo acusaban de dar respuestas incoherentes y breves, cada vez más cuestionadas por los participantes del foro. Finalmente dejó de publicar en abril del 2001 y nunca, hasta el día de hoy, se sabe a ciencia cierta quién o qué fue John Titor. El viaje en el tiempo en realidad es teóricamente posible. Stephen Hawking dijo una vez: ¿dónde están los viajeros del tiempo del futuro? Tomándome una foto. Bueno, ya sabes, creemos que tal vez sean invisibles. Para entonces, los viajeros del tiempo serán invisibles. De hecho, es posible que los tengamos en unas pocas décadas, en cuyo caso tal vez estén a nuestro alrededor y ni siquiera lo sepamos. Ahora, Einstein dice que el tiempo es como un río, y somos arrastrados por el anillo del hombre de este viejo río. Se acelera y se ralentiza, y lo medimos todos los días con nuestros sistemas de GPS. Einstein tenía razón, lo medimos todos los días. Sin embargo, la nueva arruga que está causando que las ondas de choque repercutan en la comunidad es que el río del tiempo puede tener remolinos. El río del tiempo se bifurca en dos, en cuyo caso el viaje en el tiempo ahora es algo que tenemos que tomarnos en serio. Remolinos y bifurcaciones en el río del tiempo. Esto significa que podemos construir una máquina del tiempo, tal vez para envolver el tiempo en un pretzel, retroceder en el tiempo y conocer a tu madre adolescente antes de que nazcas. Ahora, ¿estás hablando de Terminator? No, estoy hablando de volver al futuro. Ah, ok. Ahora, si ella se enamora de ti, estás en un profundo caos. Si me preguntaba si es eso, entonces eso es posible, ¿ah? Es teóricamente posible. Ahora, no digo que ningún inventor mañana vaya a crear una máquina en su sótano. La energía necesaria para convertir el tiempo en un pretzel requeriría la energía de una estrella. Y bueno, eso fue todo por hoy. El tema del número 10 lo dejaremos para el próximo video. No olvides suscribirte al canal y compartir nuestro contenido, que así nos ayudas mucho. Nos vemos pronto.